Ok. El mensaje de hoy se trata de la gracia admirable de Dios. Gracia admirable es el título. Entonces, para empezar, voy a pedirles que abren sus Biblias ahorita al libro de Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Les voy a dar un momento. Yo prefiero leer de la Nueva Traducción Viviente porque pues es mejor, es más fácil para que yo entienda, porque mi generación habla de un modo muy diferente y ustedes saben eso, ¿verdad? Ok, un momentito más. Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10. ¿Listos? Ok, qué bueno. Versículo 8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Verdad? Entonces, lo que yo entendí o lo que sentí que Dios me estaba explicando más de estos versículos cuando los escogimos es que Él tenía todo esto planeado, tenía la salvación planeado. Aquí dice, en el primero dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Él sabía que íbamos a salir pues injustos, la humanidad no iba a servir. Desde antes que creó a toda la creación. Entonces pues cuando creyeron, Él tuvo este plan para proveernos la salvación por gratis. Nomás hay que creer en Él, ¿verdad? Y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Él sabía que íbamos a salir, pues, como les dije, injustos. En inglés se dice selfish, como siempre pensando en sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí dice también, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Él sabía que si hiciera el plan diferente, que no iba a servir bien, ¿verdad? Él sabía que necesitamos esta salvación por los tipos de personas que somos, ¿verdad? Entonces, y también en el último dice que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces ahí está declarado que Él sí preparó todo esto para nosotros. ¿No se siente especial? ¿No se sienten especial ustedes, verdad? Él tenía todo esto preparado para nosotros porque sabía que íbamos a salir pues chuecos. ¿Verdad? Entonces, antes que nos metemos bien en el mensaje, tenemos que preguntarnos en nuestras mentes, ¿qué es la gracia? Exactamente. Pues en pocas palabras, se puede decir que la gracia es bondad inmerecida, bondad que no merecemos, ¿verdad? Una vez alguien ha dicho, la gracia es todo por nada para aquellos que no merecen nada, ¿verdad? Entonces es algo que no merecemos. Un ejemplo en cual yo he pensado es, les voy a dar el ejemplo, ¿verdad? Una persona le pide $5 a otra persona, ¿verdad? Y después esa persona le diga, ok, no se preocupe, aquí tengo 10 y no me tienes que pagarlo para atrás. Así es la gracia, es como tomar ese paso adicional que la otra persona no está esperando o que no expectaba, ¿verdad? Entonces, así es la gracia. Y para hacernos entender mejor
qué bendición es tener un Dios gracioso. Les voy a contar de una situación en que yo he pensado y también me imagino que muchos ya han pensado. Se va así. Una vez un ateo dijo, si realmente existe Dios, que lo pruebe haciéndome caer muerto ahora mismo. Claro, no pasó nada. Entonces el ateo dijo con orgullo, ¿ves? No hay Dios. Pero su amigo le respondió, lo único que probaste es que Él es un Dios de gracia. ¿Verdad? Entonces, la verdad principal de esta historia o este ejemplo es que únicamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Y esto se puede aplicar a esta historia y también, pues, a nuestra situación. Espiritualmente, únicamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Y vamos a hacer una revisión, ¿verdad? ¿Por qué necesito ser salvo? Porque nací pecador y el castigo final del pecado es el infierno. Eso se oye mal. No sé sobre ustedes, pero yo no quiero ir allá. ¿Verdad? Entonces, pero hay buenas noticias. No es solo eso. Dios nos proveó salvación. Y les voy a contar de una otra historia también. Durante una conferencia británica sobre religiones comparadas, expertos de todo el mundo trataron el tema de si existía alguna verdad que fuera única de la fe cristiana, ¿verdad? Comenzaron eliminando posibilidades, encarnación. No, otras religiones tienen diferentes versiones de dioses que aparecen en forma humana. ¿Será resurrección? Una vez más, otras religiones tenían historias de resucitados. Entonces, no es ninguno de esos. ¿Qué podría ser? Veamos. El debate se prolongó durante algún tiempo hasta que C.S. Lewis, un cristiano conocido por los libros que ha escrito, entró en la habitación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están discutiendo?, preguntó. Y contestaron sus colegas que estaban discutiendo la contribución única del cristianismo entre las demás religiones del mundo. Lewis respondió fácilmente, eso es fácil, es la gracia. ¿Verdad? Eso es la verdad única del cristianismo. La enseñanza de que el amor de Dios viene a nosotros de forma gratuita, sin ningún compromiso, parece ir en contra de todos los instintos de la humanidad. No estoy seguro de si ustedes están familiarizados con estos o con estas religiones, pero todas estas ofrecen una manera de ganar la aprobación de Dios. El camino budista de los 8 pasos, la doctrina hindú del karma, el pacto judaico, el código legal musulmán. Cada uno de estos ofrece una manera de ganar su aprobación, la aprobación de Dios. Y solamente el cristianismo se atreve a hacer el amor de Dios incondicional. Entonces, ¿no les dice algo ahí? Pues tiene que ver una razón por qué se atreven a hacer el amor de Dios o por qué creen que es incondicional, ¿verdad? Entonces, un cantante principal de una banda que se llamaba U2, Bono, dijo en una entrevista en una entrevista con BeliefNet.com, la idea más poderosa que ha entrado en el mundo en los últimos miles de años es la idea de la gracia. Es la razón por la que me gustaría ser un cristiano. Entonces, estamos mirando que eso es la verdad que es única en el cristianismo. Voy a llevarles a través de algunos puntos hoy. Entonces, quiero que, pues, se acuerdan, que los tengan en sus mentes, por favor. Y el primero es que nunca podré hacer lo suficiente para merecer la salvación. Nunca. ¿Cómo vamos a hacer lo suficiente? No podemos.
Dios es el creador del universo. No podemos dar una recompensa, algo así, ¿verdad? Entonces, en el 2001, la revista Reader's Digest preguntó a Muhammad Ali, el boxeador musulmano, lo que su fe significaba para él. Y él respondió, significa un boleto al cielo. Un día todos vamos a morir y Dios va a juzgar nuestras buenas y malas obras. Si el mal es mayor que el bien, te vas al infierno. Si el bien supera al mal, vas al cielo. No sé, eso es lo que muchos creen, pero eso no es lo que dice la Biblia. No es la verdad. Regresando a estos versículos de Efesios, capítulo 2, versículos 8 a 9, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, no de nuestras buenas o malas obras. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras. Ahí dice, para que nadie se vanaglorie, porque Dios sabía, pues Él nos conoció antes que nos creó, cómo íbamos a salir. Y en la Biblia encontramos la ley moral de Dios. La única manera para que yo sea salvado por mi propia cuenta sería obedecer perfectamente cada uno de los mandatos de Dios. Pero eso es imposible. Ya sabemos eso. Estoy lejos de ser perfecto. Si tienen que tomar en cuenta que memorizar todos los mandatos de Él, hasta eso es difícil. ¿Cómo vamos a...? ¿Verdad? Así somos. Entonces les voy a leer estos versículos. Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de haberla quebrantado toda. Ahí dice. Y me imagino que ya todos han quebrado una parte de la ley, ¿verdad? O más, me imagino. Yo no sé, pero Romanos 3:20 también dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Él sabía todo esto. Este es el plan de Dios para proveernos esta salvación, el premio, ¿verdad? Por lo tanto, nomás puedo ser salvado por la gracia. Necesito esta salvación inmerecida de Dios. La necesitamos. Y entonces, ¿se acuerdan que antes dije, nunca podré hacer lo suficiente para merecer la salvación? Ahorita les voy a contar lo que Cristo hizo, porque Cristo hizo lo suficiente para proveer salvación para mí y ustedes, tú y todos, ¿verdad? Vamos a comparar salvación por esfuerzo humano contra salvación por gracia. Es como decir hacer contra hecho, ¿verdad? Entonces, estos son los únicos dos principios por los cuales Dios trata con las personas. Gracia y ley. De acuerdo con el principio de la gracia, Dios trata favorablemente con el hombre, pues nos da lo que no merecemos. Así es. Pero el único otro principio por el cual Dios puede tratar con el hombre es la ley. Este principio le obliga a darnos lo que sí merecemos. Las únicas dos opciones, ¿verdad? Y ya que el pecador merece el infierno, no puede ser liberado de este castigo por la ley. La ceguera espiritual del hombre es evidente en que todas sus religiones enseñan que la gente se salva por sus obras. Y esto mismo les impide venir al Señor para la salvación. Es peligroso. Pero mira, la salvación es gratis. Y aquí dice, nunca nadie podrá ser salvo si no es por la gracia de Dios. Ya que tenemos eso en cuenta en nuestras mentes,
les voy a hablar de las cosas que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque nunca podremos hacer lo suficiente, pero Él sí hizo lo suficiente para proveer la salvación. Vamos a mirar. Primero, nos proveyó sustitución. Jesucristo murió en mi lugar. 1 Pedro 3:19 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Él no tomó en cuenta, pues sí, pensaba en nuestros pecados cuando estaba en la cruz para proveer la salvación de estos pecados que hacemos, ¿verdad? Pero lo que tenía en su mente, primeramente, era la salvación. Él quería proveernos esto. Entonces, así que necesitábamos esta sustitución de Jesús muriendo en el lugar de nosotros. Lo necesitábamos. Justificación también. Jesucristo me puso en correcta relación con Dios. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no de las obras, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, si no fuera por Jesucristo, no podríamos tener este regalo de la salvación. Y después de eso, el resultado de Jesucristo muriendo en la cruz es que Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Soy inocente, no culpable. Es un veredicto legal. Limpios. Y también Él nos proveyó reconciliación. Jesucristo hizo posible la paz con Dios. Es la verdad. Porque Romanos 5:19 dice, es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Él tenía en mente la salvación, a proveerla para nosotros, ¿verdad? Es una bendición y Jesucristo es el puente entre Dios y el hombre. Así que sí podemos conocerle a Él ahora porque Jesucristo murió en la cruz. Es gracias a Él. También nos proveó adopción. Jesucristo me hizo parte de la familia de Dios. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ahí está dicho que Él era de su voluntad hacer todo esto para nosotros, hacer este plan para darnos una otra chance, ¿verdad? Y entonces era de su voluntad proveernos esto. Él quiere salvarnos. Él también nos proveó redención. Jesucristo pagó por mi salvación con su sangre. La palabra griega para redención se refiere a los esclavos que se compran en el mercado, ¿verdad? Como antes. En el sentido espiritual, todos éramos esclavos del pecado hasta que Jesús nos compró, hasta que Él quebró las cadenas que tuvimos con el pecado. Él nos sacó del mercado de esclavos y nos libera de la esclavitud del pecado. Nomás hay que tener confianza, ¿verdad? En Él. Y debido a que Él nos compró y pagó por nosotros con su sangre, ahora pertenecemos exclusivamente a Él. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19 dicen, pues ustedes saben
que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro, ni plata, ni cualquier cosa, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, necesitábamos pues, Salvador justo, perfecto, para morir en nuestro lugar, porque nosotros somos lejos de eso. Ya miramos. Él también nos proveó propiciación. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Propiciación es una larga palabra, entonces hay que mirar. Propiciar significa satisfacer una demanda o requerimiento. En los círculos paganos era una palabra que significa para apaciguar a los dioses. En el sentido bíblico de la palabra habla de aquel que satisface la justicia de Dios para poder tratar con misericordia. Ya nos puede tratar con misericordia. Entonces, Jesucristo satisfizo esta demanda o este requerimiento. ¿No se acuerdan que los judíos antes tenían que hacer muchas prácticas y tradiciones y todo para poder tener una relación con Dios? Y mira, nosotros tenemos esta bendición de conocerle a Él por gratis. No vale nada, ¿verdad? Es gratis, 000. Y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de 1 Juan. Entonces, por favor, si pueden abrir sus Biblias al libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer estos versículos porque pues están en el mismo libro. Les voy a dar un momento para que busquen. ¿Listos? Ok. 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si alguien le diga,